de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Amén. Padre, bendecimos, Señor, este lugar primeramente. Bendecimos, Señor, a cada uno de los corazones que están acá. Que sea tu palabra, Señor. Que sea, Padre Santo, tu palabra salida de lo más profundo. Aquí estoy, Señor. Utilízame, Padre Santo, conforme a tu respaldo. Que cuando salgamos acá, Señor, tengamos más sed de conocerte, Padre eterno. Que cambie, Señor, siempre nuestro corazón, corazones dispuestos que están acá, Señor. Padre, tendré cuidado de darte la gloria a ti, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, porque tú eres el Dios que aprueba, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, te entregamos nuestra mente, cuerpo y alma. Que tu palabra, Señor, fluya y que corra en cada uno de nuestros corazones para que la pongamos por obra y que dé, Padre Santo, frutos conforme a tu deseo. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Aplausos al Señor. La palabra del Señor es asazonada, es una palabra que realmente la leemos ahora y un mes después sentimos distinto la palabra del Señor. Conforme a donde nosotros nos encontramos, conforme a la situación que estemos, la palabra del Señor siempre va a ser distinta a nuestro ser. Y eso es lo que fluye, es lo nuevo que Dios nos entrega. Podemos ver nosotros aquí en el Evangelio que claramente una palabra, cuando Jesús hablando al pueblo, habla una palabra que dice desierto, desierto. Ocupa dos frases bien importantes. Son palabras que Dios pone para que veamos nosotros que es importante lo que Dios nos quiere dar a entender, lo que Dios nos quiere dar a conocer. Desierto, desierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Cuando nosotros venimos los caminos del Señor, realmente en el caminar, Dios trata a través de nosotros con la palabra. Dios realmente es grande en paciencia para que nosotros caminemos como siervos y siervas del Señor, para que podamos nosotros brindar la luz que Dios nos ha dado. Pero puede ver usted y yo de que en esta palabra Dios nos dice que tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir realmente a las cosas de ayer, a las cosas que realmente en este camino no van a funcionar. Tenemos que cortar las cadenas para que ya no llevemos peso y para que nosotros podamos extendernos y ser más dócil para la palabra del Señor. Tenemos que morir al mundo, porque el mundo es muerte, el pecado, y tenemos que vivir a la justicia, que es la verdad de Dios. A través de esta enseñanza, Dios nos muestra a muchos siervos en la palabra que murieron completamente ellos en el Espíritu para poder servir al Espíritu, al Dios viviente. Podemos ver un ejemplo grande como Jesús. Él fue y es Él el verdadero pan. Vemos nosotros que se necesita un proceso para que el pan sea formado, sea hecho. Nosotros somos trigo. Dios nos representa acá, que tenemos que realmente morir a las cosas del pasado. Tenemos que dejar las cosas que realmente no van a traer nada que edifique en el presente, en esta vida que llevamos. Podemos ver nosotros que el trigo, Jesús se puso por ejemplo, fue molido, lo azotaron, llevó un proceso de angustia, lo acusaban de cosas que realmente eran mentiras. Pero todas estas cosas, Jesús tuvo que pasar este proceso. Cuando Él entrega la Santa Cena a los apóstoles en el libro de Mateo, está en el capítulo 26 en adelante, ahí habla y Él les dice, este es el pan y este es el vino, y este es el pan, dice, que va a ser partido por ustedes. Y este es el vino que va a ser derramado, vertido en los corazones de aquellos que lo reciban.
Y es un proceso realmente, que ese proceso nosotros lo vamos a caminar. Porque el que sigue al maestro va a tener realmente rechazo por los demás. Va a tener aflicciones, va a tener realmente angustia, tribulaciones. Pero sobre todo Dios nunca se aparta de aquellos que lo aman. Porque el que ama obedece y el que ama camina conforme la palabra del Señor. Es un proceso que se lleva de morir a los deseos, morir a la inclinación que nos trae solamente derrota, morir a las cosas que realmente a Dios no le agrada, tomar decisiones para que nosotros podamos participar de la mesa del Señor, para que nosotros podamos ser realmente hijos de Dios, participando en la mesa celestial allá en los cielos. Dios es el que entrega el mejor pan, que es Cristo Jesús. El pan sin levadura, yo soy, dijo el Señor. Yo soy el pan sin levadura, ya estaba hecho y formado por el Padre Celestial, que fue entregado para nosotros. Es el pan sin levadura, que no tiene engaño, que no tiene mentira. Es pan sin levadura, que no tiene realmente cosas terrenales, sino que celestiales. Dios se puso, por ejemplo, ese pan fue molido, fue triturado, fue muerto, sepultado, y al tercer día se levantó en gloria. Y eso es lo que Dios nos muestra, que nosotros tenemos que morir para que llevemos buenos frutos, frutos agradables al Padre, porque Él es el que examina los frutos, el que aprueba los frutos, el que dice: este fruto está dulce porque tiene mi dulzura para el pueblo, para los demás. Pero tenemos que pagar un precio duro, que realmente nosotros podemos ver a Jesús cuando Él estaba intercediendo y se dirige a los apóstoles y les dice: vengan, hay que orar. Es cierto que el Espíritu viene, pero la carne es débil. Y Él se dirige a Pedro y vemos que Jesús llega y se pone delante del Padre a clamar. Y Él saca exactamente lo que estaba en su corazón. Dice la palabra que Él sentía angustia, estaba abrumado, estaba cansado. Y luego Jesús se para y va a sus discípulos y les dice: ¿no pueden velar una hora? ¿No pueden velar una hora todavía? Vemos Jesús que va otra vez al Padre a clamar, y vemos que Jesús saca lo que estaba en su corazón y dice: Padre, quita de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y que no sea como yo quiera. Llega ese momento de angustia cuando realmente en los caminos del Señor no vemos nada. Cuando en los caminos del Señor vemos que las cosas van en contra. Pero esto es por fe. La fe es lo que no se mira, pero con el tiempo se palpa en el corazón y eso pasa a ser una realidad en nosotros. Eso es la fe. Vemos que los discípulos no oraban y vemos que Jesús entra en la oración. La palabra dice que había angustia, estaba abrumado, estaba cansado y entrega la copa al Señor. La copa, Dios nos entrega los llamados para que nosotros tomemos la copa completa y no a medias. Tenemos que morir realmente a las cosas que a Dios no le agradan. Son valientes aquellos varones y siervos y siervas que toman la copa del Señor y la levantan, y poco a poco se la van tomando hasta terminar la carrera. Vemos que aquí en el caminar Jesús estaba por entregar la copa que se le había entregado, la misión que había puesto el Padre hacia él. Pero vemos que él reacciona y dice: Padre, que sea tu voluntad, aunque el camino sea difícil, porque él ya sabía que muerte le esperaba. Él iba a experimentar la muerte para que él se levantara entre los muertos y fuera la primicia entre los muertos. Y él se levanta y cumple la palabra, el deseo exactamente conforme a la voluntad del Padre. Ese mismo deseo Dios nos da para que nosotros caminemos y moramos a las cosas que nos van a estorbar. A veces en el caminar hay cansancio, a veces en el caminar verdaderamente no tenemos deseo y estamos intercediendo, llega el cansancio, llega la fatiga, llegan los problemas.
Pero Dios hoy te da una palabra y te dice, sigue adelante. No es en vano lo que estás haciendo. Tómate de mi brazo fuerte y vas a llegar. Esto es por fe, no es por vista. Dios es el que nos enseña realmente que nosotros renunciemos a las cosas, al pasado, que nosotros caminemos por amor y que muramos a esto. Literalmente, cuando un sembrador tira una semilla, la semilla está abajo. Nadie la puede ver, pero solamente aquel que la ha sembrado, él sabe la cosecha que está haciendo. Él sabe lo que ha sembrado. Él es el que la riega, el que le da el mantenimiento, el que cuida. Viene representando como nosotros, que vamos a dar frutos conforme a la voluntad del Señor. Esa semilla está enterrada y pasan personas y lo pisotean. Quizás alguien de acá ha sido pisoteado por personas que realmente no tienen la sabiduría del Señor. Y esas pisoteadas duelen. Quizás en un trabajo, en el camino. Pero vemos nosotros que es por fe. El que siembra espera la siega por fe, hasta que da su fruto. Y hasta que da su fruto, nosotros podemos participar de esos frutos. Pero Dios es el único que nos ayuda en todo el caminar. Nosotros tenemos que saber cómo caminar en los caminos del Señor. Saber tomar realmente lo necesario y lo que necesita nuestro corazón para poder hacer la voluntad del Señor. Vemos que hay árboles que crecen y salen ramas y que se necesita apodar. Son ramas que realmente no van a traer nada que edifiquen en nuestro espíritu. Lo más grande es que tengamos raíces que vengan realmente, raíces del cielo, para que nosotros podamos dar una cosecha agradable para el Padre. Tenemos que morir. Los voy a invitar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Morir en el Espíritu. Ahí es donde empieza el renacer. Ahí es donde uno puede decir, nueva criatura soy. Así como Jesús murió a los deseos de esta vida. Romanos capítulo 8, versículo 6, la palabra dice, la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos que realmente buscar las cosas del cielo, las cosas de lo alto, para que nosotros podamos tener frutos dignos, frutos que le agraden al Padre. Tenemos que realmente dejar nuestro yo, dejar el pasado, dejar el yo y levantar el yo soy, el frente, el que nos puede ayudar en todo caminar. La inclinación a las cosas terrenales de esta vida nos va a traer una cosa pasajera y al final muerte. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro corazón inclinado a las cosas del Señor, en agradecimiento, para que Dios cada día más nos siga dando de su misericordia, para que podamos brindar y llevar el propósito que Dios tiene para todos. Eso es lo más grande. La inclinación de la carne solamente nos trae muerte, nos trae derrota, nos trae realmente llantos y remordimiento. Pero cuando venimos nosotros a los caminos del Señor, llegamos en arrepentimiento y nuestro llanto se vuelve en alabanza y lloramos de alegría. Lloramos porque realmente Dios nos ha escogido y nos ha llamado para su obra. Dios nos ha tomado para que nosotros podamos llevar la verdadera simiente que siempre se ha puesto, para que podamos ser luz. Pero para que nosotros podamos ser luz, tenemos que morir. Para que podamos llevar frutos hacia el Padre. Los frutos más grandes que podemos nosotros llevar al Padre son las almas. Eso es lo más grande que nosotros podemos llevar al Señor, las almas. Dejar nuestro pasado y vivir a lo venidero, a lo celestial, a lo eterno, a lo que no se ve pero se puede palpar. Dejar realmente las cosas que están estorbando para que nosotros tomemos toda la bendición completa. Nosotros tenemos realmente un Dios completo. Y Dios nos pide que hagamos las cosas completas y no a medias. Dios no es el Dios de medias. Dios no es el Dios de tal vez.
Sus siervos y siervas dicen sí y amén al Señor. Sí y amén. El hijo no cuestiona a su padre, solamente dice sí y amén, porque tiene la confianza en su padre y sabe que él lo va a dirigir, sabe que él lo va a guiar a las sendas que realmente son difíciles, pero no imposibles. A través de la palabra nosotros podemos ver que tenemos que tener la confianza en el Señor y esperar en el Señor. Es difícil esperar. Podemos ver nosotros en la palabra mucha enseñanza. Cuando Samuel se acerca al profeta, el profeta Samuel se acerca a Saúl y le dice que iban a darle un sacrificio a Jehová y me tienes que esperar. Vemos que Samuel no se aparece y Saúl le entra realmente la desesperación para hacer el sacrificio y todavía no estaba el profeta. Vemos que parte de la desobediencia cae la consecuencia sobre Samuel porque no quiso esperar. Nosotros tenemos que esperar a que Dios nos moldee, pero nosotros tenemos que poner de nuestra voluntad, porque Dios dice, hay unos que me esperan, no. Dios no espera a nosotros para que nosotros tomemos el llamado. Esta obra es de Dios. Lo más grande es que Dios nos ha tomado en cuenta. Y no es por lo que se ve, es por lo que Dios ha dicho. Y eso es lo más grande, caminar por fe. Tener que morir realmente a todas las cosas, apartarnos nosotros y que Él se ponga al frente para que sea nuestra guía mayor, para que todas las batallas Él las pelee. Aunque sean grandes los vientos, fuertes las mareas, hay uno que las detiene. Con solo decir su palabra, los espíritus corren, las mareas se detienen y viene la calma. Pero tenemos que caminar por fe. Tenemos que morir realmente a las cosas de acá. Morir a lo que no nos va a traer ningún beneficio. Morir realmente, Dios solamente nos pide obediencia, santidad. La venida del Señor está cerca. El pueblo está titubeando. Que no sea otro servicio más, sino que Dios quiere realmente hacer cosas grandes con este pueblo. Quizás tu hermano no lo puede creer en ti, o quizás tu hermana o tu familia no lo puede creer en ti. A veces hasta uno mismo no lo cree, pero Dios es el que cumple las cosas. Dice el Señor que el que pone Él en el camino, ese va a llegar. Pero aquel que Él se ha puesto, Dios lo va a quitar. Aquel que se ha puesto no va a recibir del trigo que da papá de lo alto. Aquel que se ha puesto, Él nunca va a llegar a la batalla. Hay muchos que corren, pero están sentados. Dios quiere realmente que muramos a las cosas que no son agradables del Señor. Dios nos ha venido hablando a través de la palabra, nos ha venido hablando a través del amor al prójimo, nos ha venido hablando a través de la sinceridad. Y hoy esta palabra que el Señor nos trae es de morir a las cosas de ayer, morir a las cosas que realmente no le van a agradar al Señor. En vano estamos caminando si tenemos todavía cosas ocultas delante del Señor. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Dios está para ayudarnos. Él todavía no está para traer juicio, sino que para ayudarnos. Dios es un Dios de misericordia. Dice que la palabra fiel es esta. En el 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11, Dios nos da una palabra, hermosa palabra. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negamos al Señor, Él también nos negará. Si fuéramos infieles con Dios, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Él nunca. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Palabra fiel es esta. Tómala, tomémosla. Si morimos con el Señor y caminamos con fe, vamos a vivir en una eternidad, en el Espíritu. Si lo negáramos, Él también nos negará. ¿Cómo nosotros podemos negar al Señor? Tomando realmente
las cosas que a Él no le agradan, lo podemos negar con nuestro caminar, lo podemos negar realmente no brindándole una mano, un apoyo al prójimo que sabemos que lo necesita. También Dios nos da discernimiento a quién vamos a ayudar, porque hoy en los tiempos que estamos, todos quieren ayuda, pero realmente Dios da el discernimiento. Nosotros vemos esta palabra fiel es esta, que si morimos con Él también viviremos. El caminar del Señor realmente es difícil, pero no imposible, y vale la pena. Dios no deja a sus hijos en vano. Dios no los deja, les hace el llamado y los deja ahí. Dios, la obra que empieza, Él es poderoso para terminarla. Y la obra somos nosotros. Este es nuestro tabernáculo, donde tiene que realmente florecer lo que hemos recibido del Señor. Tenemos que morir. Dios nos compara como el grano. El grano tiene que morir para que pueda dar fruto. Y vemos nosotros que el que siembra el grano espera hasta que dé el fruto. Podemos ver nosotros que el olivo es con lo que se hace el aceite. Pero para que salga un buen aceite se tiene que prensar, machucar, machucar y machucar hasta que salga el buen aceite. Nosotros somos olivos también, la palabra de Dios nos compara como olivos. ¿Y cómo está nuestro aceite? ¿Está encendido? ¿Está medio? Tiene que ser procesado, tiene que ser machucado hasta que podamos nosotros brindar ese aceite, esa unción para poder romper las cosas, las cadenas que lo atan. El vino se hace a través de la uva y existe un proceso también. Dios nos compara como uvas también, como frutos, y se lleva el proceso. Están los lagares donde ponen las uvas y se tiene que pisotear hasta que salga el mejor jugo, hasta que salga la dulzura de ese vino. Así como hicieron con Jesús, fue pisoteado, pero salió el mejor vino. ¿Y qué es lo que Dios está derramando en estos tiempos, en los postreros tiempos? Pero Él pagó un precio. ¿Cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? A veces solamente queremos las bendiciones, pero no queremos las demandas. A veces solamente queremos decir, Señor, bendícenos, bendícenos. Y le pedimos al Señor que nos bendiga, pero Él quizás nos ha pedido algo y nosotros no queremos entregarle. Dios es un Dios de amor, donde Él dice, porque mis hijos saben atesorar lo que les doy. Mis hijos realmente no dejan las cosas a un lado. Mis hijos realmente aprecian lo que el Padre les da. No dejan nada en el suelo. Mis hijos no trabajan realmente a medias. Los hijos de Dios trabajan doble, esforzados, con buenas intenciones para agradar al hombre. No, para agradar a Dios. Porque Él es el único que nos va a coronar. Él es el único que nos va a servir a su mesa. Miramos sin mirar nuestro cansancio. Trabajamos sin mirar nuestras enfermedades. Nos entregamos con amor. Nos entregamos por la obra. Honramos la obra del Señor. Cuidamos de todo corazón la obra que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios le agrada. Pero tenemos que morir al mundo. Porque morir al mundo es victoria y vida eterna para todos aquellos que han entendido. Para todos aquellos que realmente han entendido que al morir al mundo nosotros vivimos en el Espíritu, a lo eterno, para recibir a nuestro papá querido, nuestro Padre Celestial, el que nos ama, el que ha tenido paciencia con nosotros, el que realmente está su brazo extendido para que nosotros podamos ser participantes de la promesa que el Señor tiene para todos nosotros. La sangre de Cristo fue derramada por mí y por todos ustedes. Dios no hace acepción de personas. El que menos pensamos es el que Dios levanta para servir, no para que lo adoren, para servir. Nosotros estamos aquí para servir la mesa, para poner el pan, para entregar el maná que viene de lo alto. Dios es el que hace las cosas con orden y es el que prepara realmente a sus siervos y nos trae la palabra que tenemos que morir. Tenemos que morir. Tenemos que morir completamente. Yo digo ya, no es el tiempo, dice el Señor,
de vivir en engaños, no es el tiempo de vivir en maldades, no es el tiempo de vivir en iniquidades, no es el tiempo de vivir en mentiras, porque eso no va a funcionar acá. Tenemos que ser libres, ya no es tiempo de estar arrastrando cosas del pasado, aquí ya no va a funcionar. Dios nos quiere bendecir de una bendición eternamente, pero tenemos que tomar y despojarnos y morir como el grano para que podamos dar frutos. Ya no es tiempo de estar jugando, ya no es tiempo solamente de estar haciendo las cosas a media. Dios quiere entrega. Dios es el que prepara a sus siervos. En la palabra Dios nos muestra que la semilla tiene que estar mojada para que cuando caiga a tierra dé fruto. Tiene que ser sumergida. Dios prepara a sus siervos. Nosotros le entregamos los labios, la lengua, para que sea mojada, sumergida, para que así sea la palabra cuando salga. La palabra de espada de doble filo. Pero tenemos que morir. Muchos ejemplos Dios nos ha dejado donde el pueblo de Israel empezó a caminar con gozo, con alegría y todo, porque miraban las cosas que habían obtenido, miraron los prodigios, miraron todas las cosas, pero vemos que en el caminar todavía ellos en su corazón tenían cosas del pasado, que fue tan fuerte que salió de sus labios y murmuraban delante de Dios. Ellos querían regresar otra vez, se acordaban, decían de los pepinos, las carnes, y querían regresar. En el libro de Éxodo, ahí habla de lo que sucedió con Israel. Ellos querían regresar, sus corazones estaban todavía en Egipto, todavía no habían muerto completamente. Y vemos nosotros que todos esos, por la incredulidad, también perecieron. No va a funcionar en los caminos del Señor las cosas a medias. Dios no es el Dios de media. Dios es el que hace completo a sus siervos y sus siervas. Todas las cosas que nosotros recibimos, las recibimos de Dios para atesorar, para entregar al que está cansado, para entregar al prójimo que necesita. Pero tenemos que morir realmente a las cosas que no le agradan al Señor, para que Dios nos pueda utilizar, porque Dios no utiliza vasos con huellas. Dios no utiliza vasos que estén sucios. Dios ya derramó su sangre. Viene el tiempo que la gracia ya no va a estar. Aunque la busquemos, ya no va a haber el lavamiento. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que estar bien con el Señor, dejando las cosas que realmente no van a traer ningún beneficio en este camino. Dios sabe exactamente lo que necesitan cada corazón, porque Él es el creador, Él es el que lo formó. Él sabe exactamente lo que necesita mi corazón y tu corazón. Pero depende de nosotros si lo queremos tomar. Queremos tomar la bendición, pero también queremos tomar el pasado, y así no va a funcionar. En este camino tenemos que hacer decisiones, porque las decisiones que tomamos dentro del camino del Señor, Jehová responde en todo. Dios quiere que movamos su corazón en acciones y no solamente en palabras. Dios quiere que movamos su corazón en la obediencia a través de nuestro caminar, y que no solamente seamos otros más, sino que hagamos la diferencia del pueblo que va a levantar el Señor, porque el tiempo y la venida de Cristo ya está cerca. Dios está tocando los corazones de los siervos, y Dios está preparando realmente en todo el nivel mundial para que todos estén alineados conforme al plan del Señor. Pero tenemos nosotros que recibir lo que Dios quiere para nosotros. Ya no más dejar las cosas que los atan, las cosas de ayer no van a funcionar en este caminar. Pero se necesita que seamos valientes. Dice que pocos son los que quieren saber de Dios. Pocos son, dice, y ahora si yo llamo con amor y misericordia, Dios todavía en este tiempo está llamando con amor, con misericordia, con lazos de amor. El Señor que te dice, vuélvete a mí, ya no estés en ese camino, vuélvete, limpia tus aguas, porque hay aguas que están embarradas, que solamente ya están embarradas, y no hay unción, no hay claridad del Señor. Tenemos que dejar el agua, que ya no llegue la pus, porque el agua es lo que sale de nuestro corazón, es lo que brota. Y cuando nosotros tenemos todavía cosas del pasado, no va a funcionar.
Dios es el que habla con misericordia en estos tiempos, que arreglemos nuestros caminos, que tenemos que morir al pasado para tomarlo del Señor. Tenemos que dejar las cosas que hay en nuestras manos para poder tomar las cosas que Dios nos quiere dar. Porque donde están los corazones llenos, ahí no hay cavidad. Pero nosotros tenemos que examinar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Estaremos dando frutos o solamente estamos pasando el tiempo? Ven Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Los frutos más agradables que a Dios le agrada es la obediencia. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor de que la verdadera religión pura y sin mancha es visitar al enfermo. Visitar al enfermo. Yo antes estaba enfermo y una persona me visitó y me dio el mensaje de salvación, y hoy estoy sano en el corazón, porque es la sanación más grande. En el caminar encontramos muchos enfermos. En el caminar encontramos realmente paralíticos en el corazón. Encontramos las necesidades, pero no representamos ni mostramos a nuestro esposo, que es Cristo Jesús. Una sierva o una mujer enamorada, lo primero que hace es presentar a su esposo. ¿Cuántas veces hemos callado nuestros labios? Porque el que no tiene salvación todavía es esclavo, no hay libertad. No podemos mostrar lo que no tenemos. Como el Bautista dijo, yo no puedo dar, dijo, el hombre tiene solamente lo que se le ha dado de los cielos. Yo vine a bautizar con agua, pero él es más mayor que yo, porque del cielo se le entregó. Él va a bautizar con fuego. Pero vemos nosotros que tenemos que morir a las cosas que no le agrada al Señor. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 18, en los evangelios, podemos ver nosotros una palabra. Juan, capítulo 21, versículo 18. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que quiere levantarnos, el Dios que quiere realmente que caminemos por fe, el Dios que grande en su misericordia, grande en amor, es el que nos quiere preparar, pero tenemos que morir. Necesario es caminar en santidad. Eso tiene que estar por frente. Eso no tiene que ser un versículo más. Eso tiene que salir de nuestro corazón. Ahí es donde tiene que haber raíces profundas. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18, dice otra vez: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas anciano, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Vemos nosotros que la historia de Pedro, un apóstol bien conocido, el que estuvo cercano a Cristo Jesús, podemos ver nosotros que cuando Jesús hacía decisiones, tomaba las tres columnas que Juan, Pedro y Santiago. Vamos a hacer esto, y ellos se acercaban. Vemos que Pedro, Juan y Santiago tuvieron una experiencia cuando escucharon la voz infalible de lo alto, cuando el Padre habla y dijo, este es mi Hijo amado. Ahí estaban los tres presentes. Vemos que cuando a la hora de orar, Jesús se dirige a Pedro y le dice, ¿no has podido velar una hora? Entonces vemos nosotros que en el caminar, cuando entrega la Santa Cena, vemos que Pedro se levanta y él dice, maestro, yo iré contigo hasta la muerte. Y él le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Vemos que la palabra que suelta de los labios Jesús se cumple cuando Pedro lo niega. Vemos nosotros que pasa el caminar de Jesús, el proceso que lleva, fue molido, azotado, crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día se levanta. Y vemos que Jesús, grande en su misericordia, porque Él tenía que terminar el proceso y la obra que tenía en cada uno de sus discípulos, y vemos que Él se dirige a buscar otra vez a Pedro. Vemos que lo encuentra otra vez en la mar, y la mar representa el pasado. La mar representa el mundo. Entonces vemos que todavía en Pedro habían todavía corrientes que lo llevaban a la mar. Solamente se aparta Jesús y él vuelve otra vez a donde estaba.
Qué triste que vemos que después que Pedro, cuando Jesús estaba hablando a la multitud, vemos que le dice uno: Señor, esa palabra que tú traes es bien fuerte. Entonces vemos, Jesús le dice: eso se le hace fuerte. ¿Qué pasaría si yo subiera a lo alto de donde vine otra vez? ¿Qué pasaría? Les dice. Todo aquel dice: esta palabra se les hace fuerte, se pueden ir, les dice. Pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? Les dice Jesús a los apóstoles, porque con ellos caminó, con ellos comió, con ellos tuvo una intimidad más cercana. A ellos, dice la palabra, que les revelaba las parábolas. Y vemos nosotros que Pedro le dice: Señor, ¿y a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Y vemos que cuando Cristo lleva el caminar y la cruz hasta el Calvario, Pedro ya se regresó otra vez al pasado. Dios no es el Dios que solamente ve los labios, sino que mira el corazón. En el corazón es donde Dios pone el sello. En el corazón es donde Dios dice: aquí todavía hay cosas que tenemos que quitar. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios responde. Dios está para ayudarnos. Podemos ver nosotros aquí en la palabra que dice: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde quieras. Cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, tomamos nuestras decisiones, tomamos nuestro camino. Pero cuando llegamos a los pies del Maestro, tenemos que morir. Ni aún nosotros lo pertenecemos, sino que todo completo el corazón al Señor para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Podemos ver aquí la palabra que dice: que tú ibas a donde querías, mas cuando ya seas anciano, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hoy tenemos un brazo fuerte que nos guía, un brazo poderoso que nos entrega la palabra para que nosotros lleguemos a una madurez, a ser ancianos en la palabra, para que tengamos el entendimiento y el discernimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que nosotros seamos guiados por el Señor, para que realmente tengamos la luz para poder caminar, para que la bendición que Dios tiene para nosotros la podamos tomar completamente, para que nosotros seamos luz en todo el caminar. Dice la palabra del Señor: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Muriendo a las pasiones de antes. ¿Cómo vamos a glorificar al Señor? Así como Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y las cosas que yo hago, ya no las hago yo, sino el que está en mí. Por eso Pablo llegó al punto de decirles: imítenme a mí, hasta el tiempo que yo imite a aquel, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si mientras Pablo imitaba al varón perfecto, él iba a hacer las cosas a imagen que el varón perfecto. Pero él tomó su decisión de morir. Él se sentía tan alto que pensaba que ni Dios lo iba a mover. Pero del caballo fue caído. Y Dios es un Dios de libre albedrío y le dice: ¿quieres morir? ¿Quieres seguir en tus sendas torcidas o quieres ser varón? Y Pablo tomó la decisión. Dejó su pasado, se fue en contra de todas las cosas que realmente no le edificaban. Llegó al punto que él dijo que esto lo tomo por basura, lo que yo sabía antes, por amor a Cristo, lo que he recibido. Vemos que él entendió realmente el llamado que tenía Dios para él. Y el mismo que llamó a Moisés, y a Pablo el mismo que nos llama a nosotros ahora. Que tenemos que morir realmente a las cosas que no nos van a traer nada bueno. Los tiempos están cortos, la obra es grande, pero pocos son los obreros. Solo buscan solamente entretenimiento, no buscan el amor del Señor, no buscan la entrega, no buscan hablar como el Padre, caminar como el Padre. Solamente buscan extenderse solamente en las vanidades de esta tierra, que eso es estorbo, eso no los va a hacer caminar. Tenemos que despojarnos, morir completamente en el Espíritu, morir realmente a las cosas que no nos va a traer nada bueno. Pero con el Señor nosotros podemos caminar, hacer las cosas en rectitud,
Dios es el que nos ha traído palabra para que realmente no perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Que seamos un pueblo firme en la firmeza de la roca de Cristo Jesús. Pero tiene que haber raíces en nuestro corazón para que no seamos movidos por ningún viento, por ninguna ola. Para que realmente nosotros podamos llegar a la presencia del Señor con el llamado, el delegado terminado. Que no pasemos raspaditos, sino que llevemos frutos agradables para el Padre. Dios es el que pone corona a sus siervos, y cada piedra que hay en la corona son las almas. ¿Cuántas piedras tiene nuestra corona? No vamos a poder hacer nada si tomamos de nosotros. Por eso tenemos que dejarlo de nosotros y tomarlo de Dios. Tenemos que tomar decisiones. Aquel que no quiera caminar, pues Él va a caminar y va a darse cuenta que la bendición está pronto de quitarse. La bendición está pronto realmente de cortar la gracia del Señor. Pero es necesario morir a las cosas que no le agradan al Señor. Los voy a invitar a que se pongan de pies para que adoremos al Señor, ¿verdad? Para que nosotros meditemos, para que veamos que esta obra es del Señor, que es el Dios que quiere realmente traer la bendición completa y no a medias. Pero tenemos nosotros que decidir, ¿verdad? Si la queremos. Tenemos nosotros que decidir si seguir peleando la buena batalla o seguir solamente escuchándolos, llenándolos. La decisión de cada uno se encuentra en el corazón. Y Dios es el que nos pide, ¿verdad? Que mientras no muramos a las cosas de antes, no se va a poder realmente caminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque aquí está tu presencia. Mira, Señor, aquí venimos delante de ti y tú conoces, Padre Santo, cada uno de los corazones que están aquí, Señor. Padre, tú eres el que está presente acá porque tu palabra lo ha dicho, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás. Ahora, Señor, levantamos nuestro clamor. Ayúdalos conforme a tu palabra, Señor, a que nosotros podamos participar de las promesas que tú tienes, Señor. Que en este día nos fortalezcas, Padre. Que nos des de tu palabra para que nosotros podamos llevar el mensaje a cada uno de los que lo necesitan. Señor, ya que grande fue tu misericordia y nos alcanzaste. Ya que tú, Padre Santo, conoces cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre Santo, las heridas de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Padre Santo, que todavía el cascarón tiene que caerse para que haya sanación completa. Aunque nos duela, Señor, nos comprometemos a morir para vivir entre tus brazos. Enséñanos cada día más, Padre Santo, para que nosotros podamos recibir de tu amor, para que lo podamos brindar. Mira, Padre, qué grande la obra que tú estás haciendo. Por eso nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Y aquí estamos, Padre Santo. Ministranos, Padre, a través de tu alabanza. Ministranos, Señor, a través de todo lo que tú haces, Padre Santo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor.